everyone, welcome to a new lesson with me, Miss Gladys. In today's lesson, I'm going to explain you the difference between el and un. I'm going to explain this in Spanish, but you can always activate subtitles. In English, if you are really new in Spanish, or you can also activate Spanish subtitles if you already understand a lot of Spanish and want to avoid the translation. So Spanish subtitles are a very good option to keep improving your Spanish skills. I hope you are excited about finding out the difference between these two articles. If yes, give this video a like and let's get started. La diferencia entre el y un. Estos son dos artículos de tipo diferente. El es un artículo definido, un es un artículo indefinido. Los dos corresponden al género masculino singular. Vamos a empezar con un. Si yo digo un, necesito una palabra masculina. Vamos a decir árbol, un árbol. En este caso no estoy definiendo. Si yo digo un árbol, quizás puedes imaginar un árbol naranja. Yo me puedo imaginar un árbol con manzanas. No importa, un árbol. Si yo digo el árbol, es un árbol en específico, ¿ok? Puede ser que ya te he comentado acerca de este árbol antes. Podría decir, por ejemplo, el árbol de la esquina. El árbol de la esquina. Quiere decir que hay un solo árbol en esa esquina. Estoy hablando de ese árbol en específico. Si yo digo un árbol de la esquina, puede ser que hay varios árboles y me estoy refiriendo a uno de esos, cualquiera. El equivalente de estos artículos en inglés sería a o an cuando utilizo un. Por ejemplo, a tree, un árbol. The tree, el árbol. Esa es la diferencia entre el y un. Atención, si estoy hablando de varios árboles a la vez, ese un se va a transformar a unos árboles. En inglés, el equivalente sería some trees, unos árboles. Él va a cambiar a los árboles. Atención, esto también puede cambiar si la palabra que sigue es femenina. Ustedes saben que en español tenemos palabras femeninas y masculinas, singulares y plurales, ¿ok? Un va a cambiar a una. Por ejemplo, una farmacia. Una farmacia. La palabra farmacia en español es femenina. Si estoy hablando de varias farmacias, voy a decir unas farmacias. Unas farmacias. Si estoy hablando de una farmacia en específico, debo usar el artículo la. La farmacia. La farmacia. The pharmacy. Si estoy hablando de varias farmacias específicas, digo las farmacias. Las farmacias. También puedo decir unas farmacias. Unas farmacias, ¿ok? Vamos a ver un pequeño resumen. Aquí les muestro artículos indefinidos. Necesitamos para masculino singular un, femenino singular una. Un árbol, una casa. Masculino plural, unos, femenino plural, unas. Unos árboles, unas casas. Ahora vamos con los artículos definidos. Masculino singular, el. Femenino singular, la. El árbol, la casa. Masculino plural, los. Femenino plural, las. Los árboles, las casas. Ahora vamos con unos ejercicios. Te voy a mostrar unas frases y vas a completar con artículos indefinidos, ¿ok? Las opciones son un, una, unos, unas. Niñas, libros, clases, autobús.
Niñas es una palabra femenino plural. Debemos completar con unas niñas. Libros es una palabra masculina plural. Debemos completar con unos libros. Clases es una palabra femenino plural, unas clases. Autobús es una palabra masculino singular. Aunque termine en S, es singular, un autobús. Espero que lo hayas completado correctamente. Ahora vamos a hacer unos ejercicios con los artículos definidos. Debes completar con los artículos definidos. Maestra de español, libro de español, clases de español, alumnos de español. Complétalo. Listo. Vamos a corregir. La maestra de español. El libro de español. Las clases de español. Los alumnos de español. Si quieren que les explique la diferencia entre palabras femeninas y masculinas en español, háganmelo saber en los comentarios. Me gustaría saber si este video te fue útil, si aprendiste algo nuevo. Si es así, déjame un me gusta en este video, déjame un comentario, comparte con tus amigos y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por tu atención, te mando un beso y hasta la próxima.